Estamos aquí con un nuevo episodio de Óptima. Hoy vamos a hablar de una nueva herramienta que se está volviendo imprescindible a la hora de mejorar la calidad de los árboles y sobre todo a la hora de hacer ciertos cambios. Vamos con ello. A la hora de trabajar frecuentemente nos encontramos con problemas en las ramas a la hora de construir nuestros árboles, motivados sobre todo por dos circunstancias. Una, son árboles que no han sido trabajados nunca y el verde está muy lejos de las zonas que queremos trabajar. Pero en otras ocasiones nos encontramos de que los árboles, o bien porque no han tenido un mantenimiento adecuado, o bien porque son árboles muy viejos, esa ramificación también se ha ido alejando del tronco. Para ello, cada vez con más frecuencia se recurre al injerto. Hoy vamos a hablar precisamente de eso. Cuando hablamos de injertos, básicamente nos referimos casi siempre a árboles de hoja caduca. El árbol de hoja caduca es relativamente sencillo de injertar. Su facilidad a la hora de tomar el injerto nos facilita mucho la vida. Pero, ¿cuál es el problema mayor con el que nos encontramos cuando injertamos? Con las coníferas, sobre todo los pinos. Pero, ¿y con los juníperos? ¿Cómo va la cosa? Vamos a verlo. El injerto en los juníperos se realiza de diferentes modos. Hemos encontrado injertos de aproximación, injertos por espiga, injertos de púa, injertos de cuña, hay diferentes tipos. Todos ellos más o menos funcionan y está sobre todo el éxito relacionado básicamente con que tengamos el hábito y la facilidad de manejarlos con los injertos. Eso requiere cierta experiencia. Pero hay un tipo de injerto que nos facilita mucho la vida. Hablamos del injerto de aproximación en los juníperos, aquel en el que realizamos la canal y luego introducimos el plantón. Ese es en concreto el injerto del que vamos a hablar hoy. El trabajo de los injertos frecuentemente en los juníperos lo realizamos sobre sabinas. La típica sabina que tiene el verde muy lejos y que necesitamos aproximar. Hasta hace muy pocas fechas lo más habitual que nos encontrábamos en cualquier demostración sobre todo, pero también a la hora de trabajar en casa, era el trabajo de enrafiado y posteriormente el plegado. Ello daba un resultado bastante razonable, pero siempre nos encontrábamos con un pequeño problema, y es el problema de la calidad del verde. La sabina tiene una peculiaridad por la que densificarla no es excesivamente sencillo y no es un árbol rápido. La sustentación de las ramas tampoco es especialmente buena, y es ahí precisamente donde los injertos juegan un papel importante. Con los injertos resolvemos fácilmente ambos problemas. El problema de aproximación del verde a la copa, pero sobre todo la calidad del verde. Utilizando Itoigawas nos encontramos un verde más brillante, con hojas muy pequeñas, fácil de densificar, pero sobre todo que en un breve espacio de tiempo las ramas consiguen sujetarse en su sitio. Eso es una ventaja que no tiene precio. A la hora de pensar en injertar sobre una sabina tenemos un pequeñito problema. Ese pequeño problema reside precisamente en que la sabina, que es el portainjerto, no tiene un vigor excesivo. No es un árbol que tienda al engorde fácil como puede resultar el chinesis, sea el sargentis, sea el ito o cualquiera de las variedades japonesas. Es por eso que el injerto es extremadamente exigente, cosa que no es en las variedades japonesas, a la hora de aproximar el injerto al portainjerto. El trabajo ha de ser muy preciso. ¿Por qué? Porque básicamente nos encontramos de que, si bien el injerto de Itoigawa crece rápidamente, la piel de la sabina, una vez que la cortamos, no tiende a cicatrizar sobre el corte que hemos realizado para introducir el injerto, sino que tiende a retirarse de la zona del corte. Eso es un problema, porque aunque engorde el injerto, a veces la sabina rehuye del injerto precisamente por esa facilidad que tiene para retirar savia en esa zona. Ahí es donde tenemos que trabajar con mucha precisión, y para ello que necesitamos una herramienta adecuada para ese tipo de injerto. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, la Kingi Power. bastantes años hemos trabajado con injertos en nuestras sabinas. En el team todos conocéis nuestros trabajos
Se ha usado frecuentemente esta técnica. El mayor problema que teníamos es que las fresas habitualmente nos daban algunos problemas a la hora, primero, de conseguir precisión y segundo, de conseguir un corte limpio. El mayor problema que encontramos habitualmente en las fresas habituales en el mercado es que queman la zona del corte. Eso es un enorme inconveniente a la hora de trabajar, ya que la zona precisamente que va a ser de contacto queda extremadamente perjudicada. Está quemada y por tanto muerta. A veces el injerto es incapaz de unirse al portainjerto por este motivo. Por eso necesitábamos desarrollar una herramienta que no tuviera ese problema. Y para ello contamos, afortunadamente, con Kingi Tools. Durante mucho tiempo estuvimos experimentando con diferentes marcas que había en el mercado. Unas funcionaban mejor, otras funcionaban peor, pero el resultado nunca acababa de parecernos el adecuado. Había que pensar en algo diferente. Por lo tanto, la herramienta tenía que tener un corte de calidad, tenía que funcionar en alta velocidad para Dremel y sobre todo tenía que dejar el corte sin quemar. Hubo que hacer pruebas. Kingi se ocupó de la fase de desarrollo y después de un tiempo y numerosas pruebas se consiguió la Kingi Power, una herramienta perfecta para hacer ese tipo de trabajo. Como vais a ver en el vídeo que nos acompaña aquí ahora, el trabajo con esta herramienta es extremadamente suave. La fresa entra con facilidad en la madera y no emite ningún tipo de humo a lo largo de todo el corte. ¿Qué significa eso? Que el corte queda limpio, fresco y no queda quemado. Eso es una ventaja sin duda suficiente para decantarse por esta fresa y no por otras del mercado. Pero además nos encontramos de que el corte es totalmente regular, absolutamente paralelo y sobre todo el ancho de la hoja está pensado para que los injertos en las medidas habituales que utilizamos para las sabinas sea el correcto. En un plantón de 3 o 4 años, repasado el corte, es muy fácil realizar el encaje, con lo cual a la hora de desarrollar el trabajo y tener que unir ambas partes, nos encontramos que encajan perfectamente. Es muy sencillo, solo hay que tener un poquito de mano con el cúter a la hora de repasar la zona del injerto que vamos a pelar por los laterales, lo vemos también aquí, y con eso conseguimos un encaje perfecto, sin problemas. Aquí podemos ver como con otras fresas estándar del mercado, uno de los mayores problemas, lo veis por la emisión de humo que genera, el corte queda muy quemado y ese corte es muy difícil que consiga unirse. Es uno de los mayores motivos de fracaso, sumado al de la irregularidad en el corte que hace que sea prácticamente imposible que todas las zonas queden en contacto. Eso con la Kingi Power no sucede, ya que el corte es perfectamente paralelo, perfectamente simétrico. Se hace de una sola pasada y al no tener rebotes, el corte es totalmente limpio. Esta herramienta está hecha con un acero de muy alta calidad. Está pensada para que con una fresa de estas, cualquiera de nosotros tiene para toda la vida. No necesita afilado y siempre que se use, el único cuidado que hay que tener en su mantenimiento es limpiarla y desinfectarla. Recordar nunca usar la fresa de un árbol para el siguiente sin haberla desinfectado previamente. Eso es un gran error y lo sabéis. Es cierto que otra de las bazas importantes a la hora de realizar este trabajo también es la propia amoladora que utilizamos en el trabajo. Para ello hemos de utilizar una máquina que, aunque sea pequeña tipo Dremel, sea potente. Usaremos o bien una máquina reconocida como puede ser la Dremel, por ejemplo. Yo en concreto utilizo la Milwaukee de batería o una Black & Decker de enchufar a la red. Ambas funcionan perfectamente y son máquinas potentes.
Uno de los problemas que encontramos en las máquinas económicas del mercado, que encontramos de oferta en los supermercados, de marcas blancas básicamente, es la falta de potencia. Es cierto que alcanzan las mismas revoluciones que las otras, pero la potencia no es la misma. Y la falta de potencia hace que pueda agarrotarse o engancharse, y eso es un gran problema a la hora de realizar injertos. Puede que no lo sea a la hora de tallar madera, donde es menos importante que haya pequeñas variaciones o pequeñas deformidades en la talla. Pero en un injerto eso no es una opción. Solo resta añadirle la cinta de injertos, sellar perfectamente toda la zona de trabajo y esperar a que todo funcione bien. Hoy queremos agradecer, por supuesto, a Kingi el habernos cedido el material para estas pruebas. En el próximo episodio de Optima no vamos a hablar de herramienta, vamos a hablar de... Lo veremos en el próximo episodio. Nos vemos.